Bueno, familia de Primera Hora, el día de hoy vamos a estar tocando un tema súper importante y para eso tenemos a dos invitados que ya son parte de nuestra familia, el doctor Francisco Méndez y la doctora Luana Castro, que de hecho vamos a estar tocando un tema bastante delicado y súper importante que es acerca de los traumas cráneoencefálicos, doctor. Bienvenidos. Buenos días y bienvenida, Luana. Creo que es primera vez que estás en la revista. Sí, muchas gracias ya por la hoy invitación. ya está invitada y es parte de nuestra familia. Cuando Muchas quiera. gracias. Sí, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre trauma cráneoencefálico, que sabemos que uno de los principales motivos de consulta en las emergencias de los hospitales y que tiene gran relevancia tanto a nivel personal como a nivel familiar. Hablarnos un poquito sobre la incidencia del trauma cráneoencefálico en nuestro país. Buenos días, Francisco. El trauma cráneoencefálico es una de las principales causas de morbilidad y de mortalidad en nuestro país. Al igual que en toda Latinoamérica y los países industrializados, en Nicaragua, en el 2020 hubieron 4.500 pacientes que sufrieron trauma cráneoencefálico. Esto corresponde dentro del mapa de salud del país a la 10ª causa por motivo de ingreso a un hospital, ¿verdad? También tenemos que en el 2020 fallecieron 636 pacientes por trauma cráneoencefálico, que está situado en la 10ª causa de defunciones a nivel nacional. Sin embargo, cuando vemos los números de otra manera, nos damos cuenta que todavía es más grande, porque en el hospital Lenín Fonseca, que es el hospital de referencia nacional para neurocirugía, que es donde se maneja este tipo de patología, tenemos que el trauma cráneoencefálico es la segunda causa de ingresos hospitalarios. Solamente le supera las enfermedades renales. Segunda causa, ¿verdad? Y también cuando hablamos de fallecidos, el trauma craneal es la segunda causa de fallecidos. Entonces es importantísimo, ¿verdad? Porque esto genera gran cantidad de pacientes que dejan de trabajar y que mueren por este tipo de patología. Lo otro es de que es más frecuente las personas jóvenes. De 15 años a 34 años y de 35 a 50 años nosotros tenemos el 73% de pacientes que nos llegan con este tipo de enfermedad, podemos decir, ¿verdad? Lo que va a superar otro tipo de enfermedades, pero que tiene un impacto enorme en lo que es lo que genera el trabajo, ¿verdad? Son personas que son económicamente activas, que van a enfermarse y que van a fallecer. Doctora, excelente las estadísticas que nos está arrojando y nos está dando a conocer, y dado el hecho de que es bastante incidente este caso, me gustaría preguntarle, como público general, también parte de personas que no desconozco de esta área, ¿qué podemos hacer nosotros o qué primeros pasos podemos realizar si de hecho se da un trauma craneoencefálico en alguien de nuestra familia, un accidente casero, en algún viaje? ¿Qué podemos hacer para empezar nosotros? Las primeras recomendaciones súper importantes que no podemos olvidar. En el trauma craneal, una de las cosas más importantes es el tiempo, más cuando son traumas graves. La primera hora es vital en la evolución que el paciente puede tener. Pero cuando hablamos de trauma craneal, vamos a tener diversas formas en que se puede dar. Si hablamos a nivel del hogar, ¿verdad? Que la mamá iba caminando, se resbaló y se golpeó la cabeza. Es importante observar, ¿verdad? Siempre hay que observar si el paciente pierde la conciencia, si se torna somnoliento, si presenta más de 2 vómitos o si el paciente aqueja dolor de cabeza intenso que no mejora, es una causa por la que usted debe de acudir de inmediato al hospital. Este es el caso que se diera en casa, ¿verdad? En el caso de los accidentes automovilísticos, que es la primera causa de trauma craneal, hay que tratar de, si usted no puede movilizar al paciente, que no es lo idóneo, ¿verdad? No es idóneo moverlo en ese momento. No es idóneo porque en un accidente automovilístico no solo la cabeza puede lesionarse, también el cuello y otro órgano. Entonces esto puede comprometer la vida. Hay que tratar de llamar a la central de ambulancias o comunicarse con personal médico para que el paciente pueda ser evaluado.
Si no hay el acceso, pues hay que movilizarlo. Doctora, sabemos que la severidad de los traumas va desde leve hasta grave. Una vez que el paciente es llevado al hospital, ¿en qué se basa la clasificación del trauma para decir que es leve o es severo? Ok, la clasificación del trauma es clínico. Existe una escala que se llama escala de coma de Glasgow, donde nosotros vemos qué tan despierto está el paciente, qué tan integrado. Esta escala va a medir la respuesta verbal, la respuesta ocular y la respuesta motora del paciente. Entonces directamente esto afecta todo el sistema neurosensorial del paciente. Así es, en dependencia del caso. Entonces, la escala va desde los 3 puntos, que es la peor puntuación, hasta los 15 puntos. 15 puntos es un paciente que está consciente, conversa, es un paciente así como nosotros, activo, ¿verdad? Todo paciente que está por debajo de 8 puntos es un paciente que está en coma o inconsciente. Menos de 3 puntos no existe, menos de 3 es muerto. Ya está muerto. Entonces, en base a esta escala es que nosotros vamos a clasificar el trauma en leve, moderado y severo. ¿Y cuál es el principal método diagnóstico para clasificar el trauma? Básicamente el diagnóstico es clínico, ¿verdad? Con esta escala, pero nosotros nos ayudamos de los estudios de imagen. De cajón la radiografía, pero para identificar lesiones intracraneales lo que se utiliza es la tomografía. Y ya una vez que realizamos la tomografía, ¿cuáles son los principales diagnósticos que revela este examen? Entonces, en la tomografía podemos encontrar desde lesiones de cuero cabelludo, las fracturas craneales y luego los hematomas, que en dependencia de la localización en el cerebro van a tener diferentes nombres. Doctora, una consulta. Tras haber sufrido un trauma de este tipo, ¿hay repercusiones en el futuro? En dependencia del trauma, el paciente puede quedar con secuelas severas. El paciente puede quedar inclusive como vegetal, puede quedar con déficit motores, ya sea que el paciente pierde la fuerza en un lado del cuerpo, el paciente puede quedar sin hablar, el paciente puede morir, que es una de las causas importantes de fallecidos, como les comenté, en el hospital. Y sí puede generar serias secuelas que van a hacer que el paciente no pueda integrarse a su vida normal. Ya normal como antes lo hacía. Excelente. Sabemos que dependiendo del área del trauma a nivel cerebral van a haber algunos signos cardinales. ¿Cuál es el área más común que se afecta en los traumas craneoencefálicos? En los traumas craneales generalmente la región frontal o la región temporal son las áreas que más están expuestas. Ahora, clínicamente siempre hay que poner cuidado en el paciente que se queja de dolor de cabeza intenso, no mejora. El paciente que está vomitando. Un vómito se puede considerar normal en una persona consciente como nosotros, pero un paciente que presenta 2, 3, 4 vómitos y ha sufrido un trauma, ojo, que probablemente hay una lesión intracraneal. Y lo otro que es de cuidado también, que el paciente presente convulsiones. Las convulsiones tempranas asociadas al trauma craneal se asocian sí a hematomas subdurales agudos, que muchas veces dejan secuelas graves en el paciente. Excelente. Excelente, doctor Francisco, doctora Luana. Me gustaría que nos brindara sus números de contacto, cómo lo podemos encontrar en sus redes sociales para todas las personas que están interesados sobre este tema, contactarse con ustedes. Sí, yo trabajo para el Hospital Bolonia de Sermesa. Mi número de contacto es 8815-3466. En redes sociales aparezco con mi nombre, Francisco Javier Méndez Rivas. ¿Y usted, doctora Luana? Yo soy médico de base del Hospital Antonio Lenín Fonseca, del Servicio de Neurocirugía. Mi número es el 87-022-643 y también en Facebook aparezco con mi nombre, Luana Giselle Castro Pereira. Claro, ahí para que nuestros amigos televidentes puedan interactuar, alguna duda ahí. Usted sabe que nosotros aprovechamos cuando tenemos a un doctor, un médico enfrente, tenemos muchísimas dudas y creo que este es un segmento súper importante en ese aspecto. Aquí ustedes vienen a quitarnos todas esas dudas que no comprendemos de muchas cosas. Y para cerrar, Daryl, quería hacer algunas recomendaciones importantes. Perfecto. Como resumiendo el tema.
porque dependiendo de la severidad del trauma, va a ser tanto las secuelas que va a quedarle al paciente y los estragos pues, que va a causar en la propia salud. Es importante los primeros cuidados. Cuando un paciente tiene un trauma cráneoencefálico, es bien importante la inmovilización de la parte afectada, en este caso la cabeza, y la otra parte más importante es la oxigenación. No es solo decir perdió el conocimiento, porque también en dependencia del tiempo que ocurre, desde que ocurrió el trauma hasta que está inconsciente el paciente, te llega menos oxígeno a tu cerebro y las secuelas son mayores. Entonces el aporte de oxígeno es fundamental. Entonces ante esto hay que llevar al paciente de inmediato y reconocer los signos de alarma. Si el paciente está somnoliento, si el paciente está con dificultad para hablar, para memorizar, o está mareado o está con vómitos, son signos de alarma para regresar al hospital aunque se le dé de alta. Excelente, excelente. Bueno, familia de Primera Hora, con estas excelentes recomendaciones del doctor. Cambiando completamente de tema, nos vamos al otro lado del estudio porque ya los chicos están listos. A ver qué nos tienen. Adelante.